A los 3 meses de haberse posesionado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la desaprobación de su gestión es superior a la que tuvo Petro durante sus primeros 60 días de mandato. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen favorable o desfavorable del alcalde Enrique Peñalosa? La respuesta fue desfavorable 60%, favorable 33%, no sabe, no responde 7%. El revés en las encuestas se debe, según analistas, a que el alcalde decidió abrir varias peleas a la vez, muchas de ellas innecesarias, como ocurre con su decisión de urbanizar la reserva Van der Hamen, que ha generado el rechazo de toda la comunidad científica y de ambientalistas. Otras decisiones, como la de construir la primera línea del metro en forma elevada, retirar a los vendedores ambulantes mediante la recuperación del espacio público en zonas como la calle 72, la supuesta venta de la ETB o reformar el sistema de salud de Bogotá han generado grandes inconformidades. ¿Por qué a Peñalosa le ha ido tan mal en los primeros 3 meses? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, el tema es qué está pasando con la administración de Enrique Peñalosa, una administración que entró con muchas veras, como dicen por ahí, y al cabo de unas pocas semanas ha tenido unos resultados en las encuestas bastante complicados y difíciles. Ese es el tema de hoy. ¿Qué está pasando con Peñalosa? Un alcalde que ha sabido expresar su noción sobre lo que significa Bogotá para él, pero que aparentemente en las encuestas no se nota, o por lo menos en sus primeros días ha tenido unas serias dificultades. Parece peleándose contra todo el mundo. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Lucía Bastidas, concejal por Alianza Verde, abro comillas. La recuperación de Bogotá está en marcha. En menos de 100 días ya hay acciones para arrancar, cierro comillas. Juan Carlos Flores, concejal por la ASI, abro comillas. El despegue de Peñalosa resultó accidentado, aún no levanta vuelo, cierro comillas. Holman Morris, concejal por el movimiento progresista, abro comillas. La frase que define a Peñalosa, la gerencia fallida, cierro comillas. Bueno, les agradezco esta cita porque yo sé que es un tema, pues está caliente, este es un tema complicado. Y además, antes de todo, quiero decirles que ustedes que nos están viendo también tienen que participar en este debate. Lo pueden hacer a través de las cuentas MJDusan o @Semana en Vivo y al hashtag Semana Debate Peñalosa. Yo quería comenzar por Juan Carlos. Juan Carlos, ¿usted se esperaba esta, reacción en las encuestas tan adversa del doctor Peñalosa a tan pocas semanas de haber llegado al poder en Bogotá? María Jimena, buenas noches y saludo a mis colegas Holman Morris. Pues siempre tan querido y tan... Colega y amiga Lucía Bastidas. No, la verdad que no. Digamos, por supuesto, una vez electo, pero en las semanas siguientes a la elección y en las 2 primeras semanas, el alcalde sorprendió con anuncios, algunos que no estaban en el proceso de campaña, por ejemplo, como la Van der Hamen es un potrero, eso hay que urbanizarlo, la reserva Van der Hamen. Y otro, el tema del metro. Y luego me ha sorprendido que en áreas donde, digamos, Peñalosa tiene reconocimiento, hombre, Peñalosa es un gerente, ha hecho, ha construido, el caso del Instituto de Desarrollo Urbano, pues uno dice, ¿qué es lo que está pasando allí? Justamente hace unos días, 2, 3 días, hubo una sesión en el Consejo de Bogotá. Presentaba la señora directora del Instituto de Desarrollo Urbano. Yo quedé asombrado. Porque hizo una presentación que era un grito de angustia, no era un balance de lo que recibió, que siempre es muy importante hacerlo, no lo hicieron, inmenso error, y era tan la desesperación que no había plata, que estaban pensando qué es lo que iban a hacer en el Instituto de Desarrollo Urbano, el de obras, lo que tiene que ver con la historia de Peñalosa, que se me salió además, después hasta me dio pena y dije, pero un momentico, esto es como para sesión de psicoanalista, como para diván de psicoanalista, ¿quién tiene un psicoanalista gratis que le ofrezca a ella? De hecho, se levantó la sesión porque, yo creo que con poco para protegerla, porque no tenía que decir. Sí. Entonces, eso me ha sorprendido inmensamente. Por supuesto, es el despegue, siempre hay que darle un gobierno, un compás, pero me parece que el compás se lo ha reducido el mismo alcalde.
Yo quería preguntarle aquí a la peñalosista Lucía, ¿qué está pasando? Ustedes en el Consejo, además, pues vamos a tocar también el tema de esta presentación de este nuevo sistema de salud, de esta reducción de las redes. No reducción, pero sí es una nueva planificación de cómo debe funcionar el sistema de salud en Bogotá. Pero ¿qué está pasando con Enrique Peñalosa? No, la ciudadanía estaba con ansiedad, angustia y desesperación porque estábamos en un momento caótico. El mismo alcalde lo dijo el día de la posesión, aquí no hay magia, hay que tener paciencia, pero se han empezado a organizar cosas en la ciudad, poner la casa en orden en el tema de finanzas, limpiar la ciudad, trabajar el tema de seguridad y focalizar, crear la Secretaría de la Seguridad. Creo que es un buen arranque y pedir a 90, 100 días que haya resultados extraordinarios de lo que no se hizo en 4 y lo que no se hizo en 8 años, pues demuestra la ansiedad que tiene la ciudadanía. Pero creo que poner la casa en orden en las finanzas, el IDU, por ejemplo, había contratistas no profesionales, más de 1.500 ganando 6, 8 millones de pesos, el tema de las obras que no se realizaron se reanudó, el tema de la 94 que estábamos desde el 2009 sufriendo, el que se haya organizado el centro de la ciudad, que se esté trabajando con los vendedores ambulantes para darle unas perspectivas distintas y despejar el espacio público que es para todos, porque aquí veníamos acostumbrados al caos. Claro que a todo el mundo le gusta estar bien en las encuestas, eso es maravilloso, pero la ciudadanía debe tener calma y debe tener paciencia. Sumado a esto, hay unos grupos de interés políticos que están haciendo en la ciudad lo que les parece, creando caos en el Transmilenio, afectando a los ciudadanos. Esos grupos políticos de la Colombia humana que han estado ahí diciendo esto no vamos a dejar avanzar y tienen un discurso metro bajo tierra ya, la salud no se privatiza, pero lo que no hicieron en 4 y en 8 años quieren cobrarlo en estos 90 y 100 días. Holman, ¿es cierto que ustedes están haciendo...? No, yo por supuesto no comparto las apreciaciones de Lucía. Mira, María Jimena, tanto columnistas de izquierda como de derecha coinciden hoy de que esto es una gerencia frustrada, de que es una gerencia que arranca con muchos más lobos y haciendo lo que tanto le criticaron al alcalde Gustavo Petro, polarizando e improvisando. ¿Por qué polarizando? Por las mismas declaraciones de los peñalosistas. Resulta que todo lo que pasa hoy en la movilidad de la ciudad de Bogotá, el paro de Uber, el paro de los taxistas, lo que pasó con Transmilenio, inmediatamente, sin ningún rubor, por ejemplo, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, de manera irresponsable, sale a señalar de que los vándalos son los petristas, polarizando. Polarizan. ¿Eso es verdad o no? No, María Jimena, nosotros no tenemos la fuerza ni tenemos el estilo para organizar ese tipo de movilizaciones en Bogotá. Nosotros creemos, así suene, digamos, para algunos ridículo, lo que sea, creemos en una política del amor y del diálogo. Entonces nosotros no estamos detrás de ninguna movilización, de ninguna movilizaciones. Ahora lo que uno le llama la atención es cómo el gobierno central los coge tan desprevenidamente este tipo de actuaciones que uno podía prever que venían. El alza, el incremento de 200 pesos en el Transmilenio, cierran estaciones sin decirle a la gente que van a hacer algún mínimo de reestructuración y no le avisan a la gente. Pero lo que está demostrando el alcalde Peñalosa, María Jimena, es que es un alcalde, un funcionario público que se quedó en la década de los 90 y que no entiende una Bogotá contemporánea. Por eso echa abajo la Van der Hamen, por eso no cree en una movilidad multimodal y por eso no cree que en esta ciudad hay nuevas ciudadanías como los grafiteros, los hip hoppers, y que hay que dialogar, como por ejemplo con sectores como el del sector informal, que no puede ser solamente palo, garrote y esmat, sino que hay que entablar vías de diálogo. Es un hombre que se quedó en la década de los 90, lamentablemente. ¿Usted qué diría de...? ¿Usted cree que las protestas, usted sí cree que Holman dice, o sea, lo que está diciendo Bogotá Humana, que ellos no están metidos en las protestas, es cierto? Yo me acuerdo que a Petro también le hicieron las protestas y entonces se decía que detrás de las protestas estaba el polo. Me acuerdo, cuando inició sus administraciones. Pero un segundo, Holman, digamos, porque soy usuario de Transmilenio, ¿sí? Y uno siente en Transmilenio cuando el ambiente está cargado, en cualquier gobierno. Yo creo que todos han cometido un error y es desde la oposición, todo el mundo, fuera del gobierno, todo el mundo ve, Transmilenio tiene unos problemas reales que deben ser resueltos y hay que complementarlo con el metro y ojalá tuviéramos plata para complementarlo con más opciones.
Pero cuando se llega al poder se tiende a olvidar eso y a pensar que alguien, eso, Garzón lo dijo, este ladrón de cuello blanco Samuel Moreno lo dijo, el exalcalde Petro lo dijo y ahora el alcalde Peñalosa, siempre dicen que es que hay alguien asusando las cosas. Sí, Petro por también dijo supuesto, lo mismo. alguien quiere debilitar al que está en el poder, pero Transmilenio tiene unos problemas reales. Yo añadiría, y es, digamos, yo insistiría, gobernar Bogotá es un desafío inmenso para el que llegue. Correcto. Y lo han vivido todos los alcaldes, todos tienen desafíos inmensos. Convocar a la gente para resolver determinados problemas sería absolutamente necesario. Deberíamos tener unos consensos, por ejemplo. El metro no debería ser tema de discusión. Debemos hacerlo y necesitamos la plata del gobierno nacional. Yo siento que el alcalde ha cometido dos inmensos errores. Pero después de esta pausa me los dice. Muy bien, con el mayor gusto. Aquí los tengo guardados. Después de esta pausa, nos vemos, volvemos aquí en Semana en Vivo. Los 200. Volvemos aquí, estamos en Semana en Vivo y la palabra para que la dejé así como con Sí, entonces- la palabra en la boca que llaman. Muy bien, aquí. Concejal. Entonces, me parece que el alcalde Peñalosa cometió dos inmensos errores. En primer lugar, un gobierno en las primeras semanas debe hacer un corte de cuentas, porque de lo contrario, si empieza a decir 3 meses después, 4 meses después, la gente no le va a creer. Y eso debe hacerlo. El centro, la izquierda, la derecha, o si es apolítico, pues apolítico. No lo hizo. Y ahora se está viendo el efecto de eso. En el foro, no lo van a en hacer. el foro de semana, Sí. yo le sugerí respetuosamente, pero además es que el alcalde tiene un estilito que es muy maluco. Yo no sé qué le pasa a la gente cuando suben esos sillones importantes. Mira el fiscal, que decían que era un magnífico jurista, eso terminó horrible, dando contra, bueno, no quiero mencionar. Lo segundo, o el segundo error que me parece que ha cometido es, digamos, uno estando en política termina respetando a todos los que hacemos política porque es muy duro. Eso salir, Lucía, usted a mí que nos toca a conseguir los votos, usted lo está aprendiendo, eso es difícil. Entonces, el alcalde ha graduado de interlocutor a un movimiento, que es el del exalcalde Petro, que en las elecciones no tuvo el éxito de hace 4 años. El alcalde hace 4 años tuvo un éxito inmenso, salió el elegido. 8 concejales tenía el alcalde Petro. Entonces, yo creo que ha graduado de opositor a un movimiento que hay que respetar, por supuesto, es parte de la vida política de la ciudad y del país, pero no, y lo acaba de decir el mismo Holman Morris, no tiene la fuerza política hoy que tenía hace 4 años. Y una equivocación muy grave. En algunas áreas Bogotá tiene un mega chicharrón. Yo tuve una conversación con el alcalde Petro antes de que fuera alcalde. Una conversación. Además lo puedo decir, en casa de un amigo, Daniel García Peña. Y allí yo le dije, era candidato, le dije, mire, el mega chicharrón que usted va a tener el primer día es el Transmilenio y el sistema integrado de transporte. Y entonces, sorprendentemente, Peñalosa, que es supuestamente el gran conocedor de ese tema, no le presenta a la ciudad un diagnóstico de lo que tiene Transmilenio hoy. Por ejemplo, le voy a dar un dato concreto. Hoy, cada día, 1/3 de la flota de fase 1 de Transmilenio está varada. Pero quien prorrogó esos contratos fue el alcalde Petro. Pero por supuesto, ya lleva 2 meses gobernando, ya nadie le va a hacer caso al pasado, le van a pedir a Peñalosa resultados todos los días y ahí que se ponga las pilas y que empiece a revisar a alguna de las personas que están en el equipo. Por ejemplo, secretaria de Cultura, ¿ustedes saben qué ha dicho la secretaria de Cultura? Que va a acabar, ¿Qué idea la tiene? sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que estaba financiada. Pero Le quitó- No le estaba quitó los financiada. recursos. No estaba No la van a financiada. hacer. Es distinto. No Pero- estaba pero financiada. ahí estaban- Aquí hay bueno. prioridades que hay que escoger también. ¿Cómo se encontró en la ciudad un sistema integrado de transporte sin implementar? La gente en los barrios no le está llegando los buses azules, las rutas azules no les está llegando. El déficit que tenía el IDU, el creer que íbamos a hacer un metro bajo tierra cuando no había recursos, cuando no han terminado los estudios de detalle, cuando era un sueño. Le él lo vendieron un dijo, sueño a él los dijo ciudadanos. que iba a ser el metro. Este gobierno va a ser el metro, pero habían vendido, vamos a hacer un metro aéreo, está en Pero el plan como de de mentiritas, desarrollo, Lucía. está en el plan de desarrollo. La primera línea, ojalá las otras líneas Pero puedan ser como de subterráneas. mentiritas, sí. Acaba el gobierno de Medellín con toda la experiencia que tienen de entregar un documento al distrito en el que le dicen,
mire las recomendaciones para que no vayan a cometer los mismos errores. No hay cómo construir un metro bajo tierra en Bogotá. Eso es una mentira que le vendieron a los bogotanos. En el tema de Transmilenio, claro que Transmilenio está rezagado y está atrasado. Yo también monto en Transmilenio todos los días, pero es que no lo gerenciaron, ideologizaron el tema de Transmilenio y eso nos ha hecho daño a todos. Hay que construir la troncal de la Boyacá, que se gastaron miles de millones de pesos en el IDU en 4 años y no avanzaron 1 kilómetro porque no lo hicieron. Entonces hay que continuar el Transmilenio, hay que hacer la primera línea del metro y en lo que tenemos que unirnos todos es en exigirle al gobierno nacional los 9.6 billones, porque con la crisis económica no podemos dar papayazo los bogotanos de que nos quiten esa platica. El tema de salud no se avanzó en los hospitales. ¿Qué obra hizo el gobierno de Gustavo Petro? Entonces sí, es cierto, el balance que se está entregando, que lo están viendo los bogotanos y la gente creía que porque había cambio de gobierno se iban a solucionar inmediatamente las cosas. La tarifa de Transmilenio, desde hace 4 años y medio, en las comisiones de empalme de Gustavo Petro, se sabía que debía subirse la tarifa. Y Gustavo Petro dijo, no subamos la tarifa que yo voy a renegociar los contratos. Y lo sabe usted, ni renegoció los contratos, ni subió la tarifa, subsidió la hora Valle, y lo que hizo fue quebrar Transmilenio porque está quebrado y prorrogó los contratos, afectando a ¿quiénes? A los ciudadanos que estamos viendo que la flota está varada porque habían cumplido su tiempo y no dejaron lista, que lo ha denunciado Juan Carlos Flores, la licitación para esos nuevos buses. Entonces, la situación no era buena, se está trabajando. Yo también siento en el Transmilenio que ha mejorado, no lo óptimo. Claro, hasta que no construyamos más kilómetros de Transmilenio no va a ser, hasta que no tengamos la línea del metro y eso tiene que ser con lo que alcanza la platica. Aquí no podemos venderle un sueño a los bogotanos que dure 20 y 30 años cuando se puede hacer un metro aéreo y no un metro bajo tierra. Una pregunta, usted dijo que se iba a ir la casa o digamos la edificación que estaba planteada para la orquesta de Bogotá. Lo que nos han planteado, aquí tenemos, había una casa que estaba planteada, ¿no es verdad? No, había los recursos en el norte del Campín. Los recursos y el terreno. Había un proyecto y el terreno. Había un porque proyecto. Eso sí es un anuncio. Con recursos del acueducto. Sí. Aquí tenemos que mirar con base en el plan de desarrollo qué es lo que se va a hacer. Aquí todos decimos jornada única, que no existe, sino en pocos colegios. Necesitamos por lo menos para jornada única construir 30 colegios. El gobierno nacional ya dijo que iba a dar 550.000. No había jornada única, lo que decía Oscar Sánchez era mentira. Era pura carreta. Era Sí. carreta. Aquí jornada única es cuando su hijo va todo el día, almuerza en el colegio y sale a las 3, 4 de la tarde. No había. Aquí había 40 por 40 que fue un invento hay jornada que no única funcionó. en los colegios del Sumapaz toda la vida y en la normal María Montessori. Y en esos hay unos jornada colegios única de en Bogotá. concesión. De resto no había jornada única. Aquí vendieron 40 por 40, que eran unas clasecitas. Contrataban a alguien que diera clases de danza, de educación física y le pagaban por 40 alumnos, se iban 10. ¿Necesitamos jornada única? Sí, pero hay que construir colegios y la plata no alcanza para todos los sueños que tenemos los bogotanos. Entonces tenemos que definir, ¿queremos la Orquesta Filarmónica? Estoy poniendo un ejemplo. O construimos 10, 12 colegios. O sea, aquí, ustedes no van a apoyar la Orquesta Filarmónica. No, claro que yo apoyo la Orquesta Filarmónica, pero están miremos de desmontando. ciudad qué es lo que necesitamos, cuáles son las prioridades, porque no podemos tener jornada única, Y no más la pueden tener- Filarmónica, más el metro bajo tierra. O sea, no más- pueden tener la Filarmónica tampoco. Toca mirar el tema de recursos. Pero eso no tiene nada que ver. Yo preferiría No, que no hicieran, recursos. por ejemplo, el malecón ese para las mariposas en el río Bogotá y que tuviera nueva sede de la Orquesta Filarmónica Bogotá. Claro, es que Esa la- sería mi priorización. No, por eso, pero hay que priorizar. María Aquí, Jimena. para jornada única necesitamos construir colegios. Aquí O sea, necesitamos pero hacer- para la prioridad Peñalosa, la orquesta no es una prioridad. La orquesta es una prioridad y mantener las orquestas que hizo el exalcalde Gustavo Petro creo que es base de la importante de los jóvenes, de los niños, creo que es importante, claro que sí. Bueno. A ver, Juan. A ver, María Jimena, no, pues aterrado de digamos, del análisis que hace Lucía, pero confirma la impronta peñalosista. Aquí no quedará piedra sobre piedra. Y cuando tú dices, Juan Carlos, que no hay diagnóstico y no se han tomado el trabajo de hacer un cierre de cuentas, es porque no les interesa. Y no les interesa porque lo que quieren mostrar es ese discurso, que aquí no hay nada sobre lo que construir. Hay cosas, yo digo que la excelente gerencia y lo mejor que le puede pasar a nosotros los bogotanos es construir sobre lo construido. Sobre el metro, ¿por qué le va tan mal a Enrique Peñalosa en las encuestas? ¿Y qué están diciendo además? Dice, la gente en Bogotá está de acuerdo con el metro subterráneo. Y yo le pido, Lucía, yo te he escuchado en diferentes oportunidades, es sencillo, pide las investigaciones a los órganos de control si es que no hay estudios de metro subterráneo de detalle.
Es decir, María Jimena, yo no creo que el Banco Mundial ni el Gobierno Nacional hubieran sido tan irresponsables de adelantar unas ruedas de prensa y unos dineros que están ahí sin que hubieran terminado los estudios de la primera línea del metro. Entonces, los peñalosistas le están diciendo mentiras a la ciudad de Bogotá. Existen los estudios del metro subterráneo y aquí alguien le está mintiendo a Bogotá. Por eso yo le he pedido a los órganos de control que investigue al señor Andrés Escobar e investigue a la directora del IDU, porque no le pueden seguir diciendo a Bogotá que no hay estudios. Primer punto. Juan Carlos dice, no, es que el alcalde de Peñalosa está graduando una fuerza política que fue minoritaria. Yo no creo que ese sea el diagnóstico, Juan Carlos. Lo que pasa es que pero aquí... es un hecho en términos electorales. Déjenme terminar. Yo los escuché. Para poner pero no, la tesis es que hay dos... No, bajamos, por supuesto. Hay un solo concejal. Eso no lo vamos a ocultar y yo soy amigo de la autocrítica. Hay unos errores políticos garrafales. Pero no nos gradúan es por eso. Nos gradúan porque hay dos proyectos de ciudad grandísimos, que la gente los aprendió, que la gente los quiere. ¿Cuáles son? Metro subterráneo y Reserva Van der Hamen. Y es ahí donde están los dos grandes problemas del alcalde Enrique Peñalosa, donde si ustedes se dan cuenta, miren la columna vertebral. Son dos proyectos de ciudad importantes, con estudios, con avales. La Reserva Van der Hamen con estudios científicos, y el alcalde de Peñalosa y su equipo de grandes gerentes los echa por la borda, los desestima. ¿Por qué? Yo no quiero llegar a pensar que es por negocios. Por negocios. Cuando usted le empieza a construir una ciudad al vaivén de todo lo que diga y absolutamente diga Camacol, no está pensando en ciudad. Está pensando en un reducido grupo de empresarios de la construcción. La seguridad que nos quiere imponer el alcalde Peñalosa es la seguridad de los comerciantes de Camacol. No es una seguridad de ciudad. Ojo con esto. Pienso que, como lo decía el profesor Correa, si no estoy mal, pienso que Enrique Peñalosa está preso de grandes intereses y tiene un colapso de intereses. El haber sido una campaña totalmente financiada por constructores, el hacer parte del think tank de pensamiento y presidente del board del think tank de pensamiento que solamente en el mundo promueve los BTRs, es decir, el Transmilenio. A mí me genera digamos, por lo menos ahí hay un conflicto de intereses muy grave, muy grande, que también tenemos que debatirlo en el Consejo de Bogotá y lo tiene que debatir la ciudad. Para terminar, frente al tema de jornada única, Juan Carlos y Lucía, yo no creo que la UNESCO diga mentiras, María Jimena. Aquí hubo una rueda de prensa, hubo una exposición de la UNESCO, de Naciones Unidas, diciendo que el programa piloto de educación en colegios públicos de la ciudad de Bogotá, dirigido por Óscar Sánchez, era un programa para imitar en el mundo. Pero no es jornada única. Una cosa es jornada única y otra cosa es la palabra terminada allí no es jornada única. Yo pensé, y para terminar, yo pensé que el petrista de esta mesa era yo. Pero si a los bogotanos, ustedes no pueden dejar que después de 3 meses, 4, 5, 6 meses, le sigan diciendo a ustedes que la culpa es de Petro, que la culpa es de Petro. Si una administración encontró esta ciudad vuelta a añicos, fuimos nosotros, porque había pasado el tsunami y el carrusel de la contratación. Sí, María Jimena, yo creo que aquí hay un elemento y es el espejo retrovisor hay que utilizarlo con cuidado y en el momento preciso. Pero frente a unos temas de ciudad hay que preguntarse qué fue lo que quedó de todos estos años. Por ejemplo, 12 años de gobiernos para mí absolutamente legítimos, ¿cierto? Yo celebré en su momento, no voté por él, el triunfo de Garzón, porque me parecía muy valioso para la ciudad, necesarísimo para el país. Pero después de 12 años, por ejemplo, una de las banderas todo el tiempo era Transmilenio no funciona. Ni se mejoró Transmilenio, ni se generó una alternativa efectiva a Transmilenio. Luego el tema del metro. No olvidemos que cuando el alcalde anterior, el doctor Petro, llega, no tenía el tema del metro. Su tema inicial era Transmilenio, con él hizo su lanzamiento en el Centro Cultural García Márquez, cuya presentación hizo el famoso y respetadísimo caricaturista de semana, Vlado. Allí se menciona en ese discurso, está el video, el tema de Transmilenio. Luego, algunos, como es mi caso, defendíamos, hombre,
Esta anterior administración, la de López y la del ladrón Moreno, dejaron 800.000 millones de pesos de cupo de endeudamiento para el metro. Y el alcalde todo el tiempo reclamó que se lo entregáramos para el tranvía de la séptima. Fue la posición de algunas personas, y ahí pongo pecho porque di la pelea, y él entonces decía, es que se oponen a mi idea del tranvía sobre la séptima. No quería en esos momentos el metro. Y ahí están las presentaciones del Consejo. Cuando le jaló el tema del metro, yo apoyé el tema del metro, todo el tiempo. Ahí están las grabaciones, pero no se puso un ladrillo del metro, eso hay que decirlo. Luego, yo tengo la sensación, pero un elemento que me parece importante. Yo tengo la sensación, digamos, de que Peñalosa hasta el momento todavía está muy desconectado de las realidades de Bogotá. Yo creo que su larga trayectoria como consultor internacional, sorprendentemente, aunque la gente pensaba lo contrario, lo desconectaron de Bogotá. Y doy el ejemplo. ¿Cómo es posible que uno diga es que voy a hacer un malecón con mariposas en el occidente, en el río Bogotá, y uno al mismo tiempo diga que la Orquesta Filarmónica Bogotá no va a tener la sede? Por supuesto, que no le han dado en 50 años. Puede que haya mejorar cosas del contrato, pero yo soy de los que he reivindicado la labor del director que tuvo la Filarmónica en los años anteriores. La he defendido y la apoyé. Eso es cierto. Lástima que ojalá que esa Filarmónica sobreviva este tsunami. Volvemos después de esta pausa, aquí estamos en Semana en Vivo. Sí. Volvemos aquí en Semana en Vivo y alguien, Holman me estaba diciendo, pero estamos hablando más de Petro que de Peñalosa. Realmente, sí, no. salgamos de ese paradigma, que estamos un poco atrapados. Pero ahí sigue presente Petro, ¿no? ¿Qué cosa? Pero tiene es que también... Petro pasará para la historia porque no hizo nada en la ciudad y sí hay que hacer un corte de cuentas, y lo digo yo, no construyó 1 kilómetro de Transmilenio. ¿Dónde están las obras que hizo? ¿Dónde está Jornada Única? ¿Dónde están los nuevos colegios? Cero nuevos colegios. Entonces, echó carreta. Teníamos un alcalde que echaba ideología y que ponía a pelear. Ahora tenemos un alcalde con un proyecto de ciudad, que a algunos no les guste, que sea complicado, que está bien que no se... Había contratistas, 40% de contratistas del ejército. Usted nos proponía hablar de la reforma de la salud. Es un proyecto muy importante hoy. Un proyecto de ciudad de Camacol. Al final voy a plantear el tema de si es bueno para Bogotá empezar desde cero arrasando las cosas como lo hizo de alguna manera también Petro. O sea, volver a repetir lo que hizo Petro. No se está arrasando. Pero eso no es el tema de ahorita esta pregunta. Ustedes acaban, el peñalosismo, Enrique Peñalosa acaba de presentar un nuevo sistema, un reordenamiento del sistema de salud de Bogotá. ¿Cuáles son los puntos importantes? Ya tiene unas críticas, pero yo quiero que usted explique en qué consiste, cómo mejora el sistema de salud de ciudad que estaba afectado y que ha sido seriamente criticado por muchísimas ONGs y usuarios, ¿sí? ¿Cómo es ese plan y en qué mejora lo que existe? Bueno, primero recordemos que los hospitales y la salud estuvo permeada por el cartel de la contratación. Siguen siendo negocios independientes. De los 22 hospitales que tenemos en Bogotá están en crisis cerca de 16 hospitales. El tema de urgencias es caótico en el Hospital del Kennedy. Entonces el gobierno nacional, las redes existen. No es que se las haya inventado este decreto, sino que las redes existen de cuenta de un decreto del gobierno nacional. Es reorganizar, dejar los 20 hospitales y crear 4 redes. ¿Qué va a mejorar? El usuario. Si usted está en el Hospital del Tunal, puede ir al Hospital del Sur sin una que le cambien la historia, sino con una sola historia. Los especialistas se pueden mover de un hospital a otro. El tema de las compras no es que se dedique un hospital a no atender a los enfermos y a comprar, que es el gran caballito de batalla. Ya cómo compro mis medicamentos, una aspirina en un hospital hoy vale 200 pesos y en el otro vale 500 y en el otro vale 700 porque cada uno se cree isla independiente. Entonces es reorganizar, es fusionar
pero cada hospital se va a mantener, no se va a cerrar ningún servicio de salud, no se va a privatizar, sino que se va a trabajar con el paciente, que debe ser el centro de este tema, y organizar las urgencias que están acabadas hoy en Bogotá. La invito a que vayamos al hospital de Kennedy, por ejemplo, el tema de las urgencias, la gente en el piso, no hay cómo atenderlas, crear centrales de urgencias donde atiendan a los usuarios. ¿Cuántas personas saldrían de este sistema sin empleo? O sea, No, dejarían de estar solo los vinculadas al de sistema. libre nombramiento y remoción. Son Se ha 60. dejado en el decreto que la gente que está en carrera administrativa se va a tener. Tampoco se va a quitar lo de territorios saludables, salud a su hogar, que en cada gobierno se llamó distinto. Esto es atención primaria en salud, y la atención primaria en salud va a seguir. Lo que pasa es que eso de territorios saludables estaba gastando 1.000 millones de pesos diarios, hay que organizarlo, pero se va a mantener con otro nombre o con el mismo, porque es atención primaria en salud, que entre otras cosas estamos perdiendo plata, porque llegan a su casa y usted, sea de EPS o de otro régimen contributivo, la tienen que atender, y no estaba haciendo trámite a los hospitales de primer nivel, que era la idea de prevención de la atención primaria en salud. Digamos, los problemas de la salud, no solamente en Bogotá, sino en todo el país, son inmensos. Mi preocupación frente a la idea de la administración es que es una receta vieja, reestructurar. Esa palabra ya la hemos oído muchas veces. En Bogotá ya se hizo reestructuración, de hecho la encabezó el actual secretario cuando estuvo en el primer gobierno del alcalde Peñalosa. Sí. Se ha hecho también a nivel nacional. Entonces, en primer lugar, hay un problema de la salud que no depende de Bogotá, que está asociado con el hecho de que la salud se montó, se montó una parte como un negocio que tiene, por supuesto, unos exponentes maravillosos para quien tiene ingresos, ¿cierto? Quien puede estar en todo el complejo de la clínica, de la Santa Fe o de la Valle del Lili en Cali, o las mejores clínicas de Medellín, San Vicente de Paúl, pues obviamente anda en coche. Pero para el resto de la gente, el sistema no ha logrado ser eficaz en Colombia en general. Ese es un problema central. Y una reestructuración de estas no va a resolver ese asunto. Y luego, en el tema público, la calidad está en último lugar. La atención se centró, y era quizás necesario en algún momento, en expandir la cobertura a través del CISBEN. Eso era absolutamente necesario. Pero una queja fundamental de la ciudadanía es el asunto de la calidad. Yo no veo aquí por dónde ese tema puede acometerse. Y iría no soluciona este problema. No lo veo, yo lo he mirado por muchos lados, porque plantea la cosa fundamentalmente es cómo uno realiza unos ahorros centralizando compras. Perfecto, eso es una cosa en la que todos estaríamos de acuerdo. Que es cierto que los vendedores no sean los que cogen a los hospitales públicos de marranos, perdónenme la expresión, como ya lo conocemos aquí. Pero voy a dar un ejemplo. Entonces, un tema que es un tema muy grave en las ciudades de hace varios años es el tema de las urgencias. En algunos lados, porque evidentemente la plata se la robaron. La nueva torre de Kennedy, pues se la robó el cartel de la contratación en Bogotá. Y por eso está condenado Samuel Morales. Por las ambulancias, para un nuevo carrusel. Y las urgencias de Kennedy siguen funcionando en un parqueadero, en unas casetas provisionales, en una zona que tiene una cobertura de salud de 12,5 millones de personas. Eso claramente es una infamia. La segunda fase de Meise no se pudo hacer también porque se la robaron, y la Fiscalía no ha ido todavía hasta el fondo de cuál fue el entramado criminal que se robó esos hospitales. Hay varios concejales. Pero al lado de eso, a la par de eso, está el tema, cómo esto va a garantizar que la gente no llega y la someten al famoso triage y la dejan ahí tirada en una camilla. Entonces dicen, no va a estar la gente en las camillas. Y yo creo que el problema deviene de un hecho, y es que las EPS son una herramienta de saqueo de recursos públicos. Es una alianza entre empresarios perversos y políticos. Y esos políticos tienen un inmenso poder nacional. Están en la coalición de gobierno de todos los últimos gobiernos. Son recibidos a manteles por el presidente de la República. Controlan unas instancias que el ministro de Salud queda entre la espada y la pared. Mire lo que acaba de suceder. El gobierno se viene a dar cuenta, ay sí, ¿a quién nombramos para dirigir Café Salud? Pero todos los medios habían dicho, no sé si hasta columna suya hubo, ¿quién era este personaje? ¿Por qué? Porque están aliados con políticos de nivel nacional. Entonces, Bogotá sola no puede resolver, unos problemas. Es decir, es como si usted pretendiera resolver el cáncer con calmantes cuando requiere quimioterapia. Y la quimioterapia está en manos del gobierno nacional. Mira, María Fina, continuando con el tema de las EPS que plantea Juan Carlos Flores. Bogotanos. La ciudad de Bogotá
el 20% de los servicios de salud en Bogotá recaen en la red pública de hospitales. El 80%, ¿sabes dónde está? En las EPS. El decreto de reorganización que nos presenta la alcaldía de Enrique Peñalosa no tiene una sola coma de decir cómo va a poner en cintura las EPS de la ciudad de Bogotá, donde se está muriendo la gente. Ni una sola coma nos dice de cómo va a recuperar la cartera que le deben las EPS al sistema público de la ciudad de Bogotá. Pero lo que es peor, María Jimena, nos plantean reorganización del sistema de salud público, y usted lo ha dicho, doctor Juan Carlos Flores, no hay un diagnóstico, no hay un cierre de cuentas que nos permita a nosotros como concejales hoy decir, sí, tenemos que ir a una reorganización del sistema. No hay diagnóstico, ustedes. No hay, hablamos no hay de diagnóstico. construir sobre lo construido, y el exalcalde había pedido ese estudio para la organización así por no la hay vez. un diagnóstico. En segundo lugar, Construir sobre lo construido. en segundo lugar, uno les presenta, les pide un estudio, hay unas justificaciones, pero no existe el estudio que nos permita decir, aquí vamos para un diagnóstico. 22 hospitales de Bogotá van a quedar reducidos en 4. Cada uno de esos hospitales va a tener que atender a 2 millones de bogotanos. Alguien que vive en Sumapaz se va a tener que venir hasta Ciudad Bolívar para ser atendido. Pero lo que es peor, 2 perlas del decreto, por el cual yo voy a votar o voté no a esta reestructuración. La creación de la entidad asesora de gestión administrativa. Aquí tengo el decreto. La entidad asesora de la gestión administrativa, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? Manejar todo el dinero y toda la logística de todos los hospitales. Van a crear un elefante que no se va a poder mover para nada. Ustedes se imaginan del hospital de Kennedy hasta que llegue el pedido, solicitud de medicina a esta entidad. Pero lo peor de todo, esta empresa arranca con 5.000 millones de pesos. Al año, 2 billones de pesos. Durante 4 años, 8 billones de pesos. Y es una empresa que en el artículo 10 literal dice, las entidades privadas sin ánimo de lucro que suscriban el acta de constitución. Va a ser una empresa mixta de entrada de privados que va a manejar 2 billones de pesos anuales. No sabemos los estatutos, no sabemos qué empresas privadas van a funcionar ahí. Empresas sin ánimo de lucro o fundaciones sin ánimo de lucro también es la Universidad de los Andes. Y no todo el mundo puede entrar a la Universidad de los Andes. Es un cheque en blanco por 20 años, por 20 billones de pesos, Juan Carlos. Volvemos después de esta pausa en Semana en Vivo, no se vayan. Proyecto. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Eso es Estamos sustantivo. hablando sobre este proyecto de reorganización del sistema de salud que ha planteado Enrique Peñalosa. ¿Usted quería decir algo Sí, de lo que ha nos dicho? dicen que hay que construir sobre lo construido. El gobierno anterior había pedido unos conceptos y unos estudios al gobierno nacional donde plantean el tema de hacer la creación de las redes. No se acaba ningún hospital, eso es mentira, porque los 22 hospitales van a seguir funcionando. Están molestos algunos políticos porque ya no van a tener gerentes de hospitales, van a tener directores científicos, porque los hospitales deben ponerse a atender las enfermedades y la salud de la gente. Las 4 redes, digo, hoy tenemos 47 sistemas de información de los usuarios en los hospitales. Si usted va de un hospital a otro, le tienen que volver a abrir una historia clínica. Esto va en detrimento. Hace 20 años no se construye una cama en Bogotá. Está reducido a lo que teníamos hace 20 años. Hay que
tener más camas, por supuesto que sí. El gobierno distrital no puede poner en cintura a las EPS, puede controlar qué es lo que hace. Y este proyecto de acuerdo, doctor Holman, no es para trabajar de las EPS, es para reorganizar lo que existe. Tendremos 22 directores científicos, las 4 redes, y lo que decía al principio, mejora. Si yo tengo un especialista aquí en el hospital de Kennedy, lo puedo mover para el hospital de Tunal, para el hospital del Sur, para el hospital de Usme, porque hoy cada uno tiene su nicho y de ahí no se puede mover. Y sale más caro hoy un especialista en un hospital de la red pública que un hospital en el country. Pero además, el tema de urgencias también está grave en todos los hospitales públicos y privados. Vaya a la country, vaya a la Santa Fe, tenemos un tema de salud grave en todo el país y eso sí tendría que ser una reforma integral a la salud. Dos perlas del acuerdo. Un elemento, y es, aquí hay un asunto de fondo. Usted llega y reestructura unos hospitales, ¿cierto? Pone los 22 hospitales a ser administrados por 4 grandes centros. Pero no olvidemos quién abastece de recursos al sistema de salud. Los abastece una EPS. ¿Cuál es la EPS en Bogotá en las actuales circunstancias? Es Capital Salud, que es la EPS del distrito. Hay que capitalizarla lo más pronto posible en 300.000 millones de pesos. 300.000, digamos. Esa es una discusión urgente ahora en la Junta Directiva. Entonces, ¿cuál es el asunto de fondo? Esto, digamos, ¿por qué yo estoy en una posición crítica frente a esto? Porque el asunto de fondo, el problema de fondo hoy de la salud es que los instrumentos para trabajar la salud hoy son financieros en Colombia, exclusivamente financieros. Y entonces los instrumentos financieros no dejan la posibilidad de que haya un rediseño del sistema de salud. Y ese elemento, esa regla de juego, es como las reglas de juego del fútbol, están en manos de la FIFA. La FIFA son unos zampones, ¿verdad? Se descubrieron, una mafia, unos bandidos de cuello blanco, mega bandidos globales. ¿Sí? Pero no se podían cambiar las reglas de juego porque estaban los Platini, los Blatter, en fin, todos ellos. Entonces, aquí las reglas de juego siguen siendo financieras, de manera que, ¿qué vamos a tener? Se hace todo este inmenso esfuerzo, un desgaste político inmenso para la administración, y en un año y medio otra vez estaremos llorando porque no hay los recursos suficientes, porque el criterio para entregarlos es eminentemente financiero. Pasaron a manejar la salud como si fuera un banco y es otra cosa distinta. ¿Qué pasa con esa EPS de Capital Salud? Pues hoy, está quebrada. Su situación es extremadamente grave. Eso tuvo un problema, digamos, un problema en su concepción en el origen que no está investigado todavía, porque el socio privado juega para él, tiene un socio privado. No olvidemos que esto se creó cuando en Bogotá nada era claro. Cuando en Bogotá toda la idea era... ¿Qué época? ¿Qué negocio? Pues nada menos y nada más que el ladrón de cuello blanco Samuel Moreno. Cuando todas las entidades del distrito eran objetivo de un saqueo criminal. Entonces, el lío es que el instrumento que abastece de recursos la CPS está fundido en el país. Pero las presiones de ese lobby de políticos y de empresarios torcidos impiden que el gobierno nacional dé ese paso audaz. María Jimena, Capital Salud pasó de tener 500.000 afiliados a 1.500.000. Asumió la deuda que le dejó Caprecon, se quebró, se fue, tome Capital Salud. Bogotá Humana, Capital Humana, tome Capital Salud. Entonces se fue agrandando la deuda y los números de afiliados. Pero aquí hay una cosa que me llama profundamente la atención, una coincidencia terrible. El doctor Morales, secretario de Salud, fue miembro de la Junta Directiva de Caprecon, delegado por el gobierno nacional. Caprecon le debe a Capital Salud 1.500 millones de pesos. ¿Por qué en el acuerdo, no hay una sola coma que ponga en cintura a las EPS? El cargo que tenía en el gobierno nacional, el doctor Morales, era precisamente la persona que tenía que supervisar las EPS a nivel nacional. No ha pasado nada con las EPS, no le dan el dinero ni a Capital Salud ni a ningún hospital público del país. Pero les quiero contar otra perla donde insisto que vamos para la privatización del sistema público de salud de la ciudad de Bogotá. El proyecto de acuerdo en su artículo 19 dice integrantes del Instituto Distrital de Ciencias y Biotecnología. María Jimena, si algo ha construido la salud pública en Bogotá es el Hemocentro, que es el centro de tejidos, y sangre y órganos. Es una entidad pública excelentemente gerenciada, con excelente gestión desde lo público. Y ahora nos vienen a decir, en el artículo 19, Juan Carlos, nos vienen a decir que literal C, las entidades públicas mixtas y privadas sin ánimo de lucro que suscriban el acta de constitución harán parte del nuevo Instituto Distrital de Ciencia y Biotecnología. Le abren la puerta a los privados
sin ánimo de lucro. Vuelvo y pongo el ejemplo. Sin ánimo de lucro son las EPS, por ejemplo. El Hemocentro de la ciudad de Bogotá es el mejor ejemplo de salud pública eficiente y bien gerenciada. Todo el tratamiento de Natalia Ponce de León está en el Hemocentro. Lo que va a pasar con la entrada de los privados es que van a pedir, no, es que tenemos que ser autosostenibles. Y detrás de la autosostenibilidad vienen las barreras para ponerle a la gente, digamos, para cobrarle a la gente los diferentes tratamientos que hoy no se cobran a unos niveles, digamos, carísimos. El Hemocentro va a ser privatizado con este proyecto de acuerdo. ¿Va a ser privatizado el Hemocentro? No, primero hay que dejar de creer que todo lo público funciona perfectamente o que es lo contrario, malo. siempre creen en lo contrario. Aquí necesitamos el apoyo también de la empresa privada en todas las áreas del gobierno Pues que distrital apoyen y y le del pongan gobierno una placa. nacional. Primero, Pero nada más. Capital Salud, si la cerráramos hoy, que es lo que quieren algunos concejales de la ciudad, y sé que eso tuvo muchos problemas en el gobierno, en los gobiernos anteriores de Samuel, que lo creó, y en el gobierno de Petro, que no hicieron nada por Capital Salud, porque tiene un déficit de 336.000 millones de pesos. Allá estaba el señor Aldo Cadena, mientras era director del IDRE, también seguía trabajando en Capital Salud y tiene un déficit de 336.000 millones de pesos. No, a mí con hechos me muestran, no recuperaron la cartera, pero eso atiende 1.500.000 personas. ¿A dónde mandaríamos a esas personas que están cisbenizadas y que no tienen dónde atenderlas? Y se le aclaró al concejal Holman Morris, este proyecto de acuerdo, que se puede convertir en decreto, no tiene facultades para reglamentar la CPS, porque es una ley del gobierno nacional. Lo que se busca ahora con el Hemocentro es que haya apoyo también del capital privado para mejorarlo, para avanzar, porque cuando nos hemos reunido con las organizaciones de personas quemadas, con ácido y con no ácido, sobre todo mujeres, no tenemos el tejido suficiente para atenderlas a todas porque es cantidades que se necesita, entonces necesitamos maximizar y trabajar en ese sentido. Es cuento, es carreta de que se va a privatizar el tema de la salud. Los 22 hospitales se van a tener, se van a construir centros de atención para urgencias, 30 en las diferentes localidades. Eso sí está garantizado, ningún servicio de salud se va a cerrar en la ciudad. Pero hay que privilegiar al paciente, porque nadie piensa en el paciente, que lo atiendan, que las urgencias sean dignas para esos usuarios que están en toda la red pública del distrito. Yo te propongo lo siguiente, María Jimena. Guardemos este programa y en un año hacemos el debate. Listo. Y vemos cómo está el sistema de salud. Bueno, me parece muy buena propuesta. Sí. De acuerdo, ¿Listo, estoy Lucía? de acuerdo. Me parece muy bien, aquí nos vemos. ¿Usted tiene algo que decir? Sí, el objetivo debería ser cómo mejoramos la calidad de la salud pública. Mire usted el caso de Estados Unidos. Estados Unidos se la jugó por privatizar. Una de las peleas más interesantes que se dio Obama fue el Obamacare, ¿cierto? El Medicare. La gente, digamos, uno conversa con muchos inmigrantes hispanos y le comentan de operaciones complejas y le dicen a uno, esto no hubiera sido posible sin el Medicare. Entonces yo creo que el desafío aquí es cómo no desgarramos la ciudad por razones ideológicas, sino encontramos un camino. Mi percepción es que estamos ensayando una medicina que ya se usó, reestructurar, que no y tiene que se estudios. da en un entorno general, que es un entorno en el cual unos señores transformaron la salud en un negocio financiero. Mientras siga así, la gran mayoría de esos problemas no podremos resolverlos. Ahora, a nivel para local. usted según su percepción, lo que se debería hacer era mejorar el tema de Capital Salud, primero que todo, investigar y averiguar y Sí, sanear yo creo que Capital el Salud. tema de Capital Salud, porque miren, en eso coincidimos todos. Sí. La cifra es la misma la que han presentado 336.000 millones Lucía de como mi pesos. colega Holma, más de 300.000 millones de pesos. 1.500.000 usuarios. Es que la ciudad fue la que rescató. El gobierno nacional estaría en una crisis ni la hijo de madre si no tuviéramos la Capital EPS. Salud. Pero al mismo tiempo esta EPS funciona con unas reglas de juego que van en contravía de los intereses de los usuarios y del bolsillo de la ciudad. Así de sencillo. Ahora, el rector de la salud pública de Bogotá sí puede meter en cintura las EPS de Bogotá. Perdónenme, pero eso que no puede hacerle nada a las Controlar, EPS. sí, pero cambiar la ley nacional de las EPS no. Y sí puede exigirle el cobro de cartera. Pero mira la propuesta que yo le hice al Consejo de Bogotá y le hice al secretario de Salud, María Jimena. El gobierno nacional, el Ministerio de Salud de 22 hospitales públicos de la ciudad de Bogotá, que no vamos a decir que es la panacea. Es terrible lo que uno ve en urgencias de Kennedy, Tunjuelito, es cierto. Pero el Ministerio de Salud, con unas variables
de los 22 hospitales públicos de Bogotá, 19 dice que están sin riesgo, 3 están en riesgo. Entonces, ahí hay algo que ver. Hospitales en riesgo, como... Hospitales sin riesgo. 19 de 22 hospitales públicos de la ciudad de Bogotá están sin riesgo. Ahora, eso no quiere decir que sean los mejores, pero digamos que nosotros no podemos reestructurar sin esperar. El próximo 29 de mayo sale el nuevo examen del Ministerio de Salud diciendo qué hospitales a nivel nacional están en riesgo y cuáles no. Deberíamos esperar eso. Reitero, sin que esto quiera decir que nuestros hospitales públicos sean lo mejor, pero si esos son los mejores, imaginémonos cómo están los del resto del país. Hace falta estudios, diagnóstico para tomar esa medida de reorganización de la salud en Bogotá. Una pregunta, ya nos está acabando el programa, pero Lucía, ¿existen unos estudios científicos que sustenten Existen unos estudios técnicos, existe el decreto del gobierno nacional y existe toda la posibilidad para que trabajemos por los pacientes, por los usuarios y que no sigamos teniendo elefantes blancos como el que tenemos hoy, el Hospital del Tintal vacío. Ahí necesitamos el apoyo del sector privado para mejorar la salud de los bogotanos. No hay que satanizar a los privados y bienvenidos siempre y cuando la gente que quiere buen servicio, que sea rápido y que sea barato. No importa si lo tiene lo público, lo tiene privado, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, sino que lo atiendan bien y eso es lo que busca esta fusión de hospitales en Bogotá. No hay que satanizar lo público. Volvemos, no, se nos acabó el programa, ya se nos acabó el programa. Van a vender la ETV. Van a vender la ETV, sí, ese es otro tema que vamos a hacerlo específicamente la ETV. De pronto la invito, Lucía. Sí, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí, participar en este debate que aporta mucho a esta ciudad que tanto queremos. Bogotá es nuestra ciudad, aunque se emita este programa a todas partes de Colombia. Los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.